Fiebre reumática aguda. La fiebre reumática aguda, también conocida como ARF, por sus siglas en inglés, es una enfermedad que afecta a múltiples órganos. Es causada por una reacción autoinmunitaria a la infección por estreptococos del grupo A. Aunque esta enfermedad puede afectar muchas partes del cuerpo, la mayoría de sus manifestaciones desaparecen por completo con el tiempo. Sin embargo, la lesión de las válvulas cardíacas, conocida como cardiopatía reumática o RHD por sus siglas en inglés, puede persistir incluso después de que las demás manifestaciones hayan desaparecido. Consideraciones globales. La fiebre reumática aguda y la cardiopatía reumática son enfermedades de la pobreza. Estas enfermedades eran muy frecuentes en todos los países hasta principios del siglo XX, cuando comenzó a disminuir su incidencia en las naciones industrializadas. Esta disminución se debió en gran medida a mejores condiciones de vida, en particular a la reducción del hacinamiento y a una mejor higiene, lo que resultó en una disminución de la transmisión de los estreptococos del grupo A. La introducción de los antibióticos y las mejoras en los sistemas de atención médica también tuvieron un efecto complementario. Sin embargo, la virtual desaparición de la fiebre reumática aguda y la reducción de la incidencia de la cardiopatía reumática en los países industrializados durante el siglo XX no se reprodujeron en las naciones en desarrollo, donde estas enfermedades persisten. La cardiopatía reumática es la causa más frecuente de enfermedades cardíacas en los niños de esos países y es una causa importante de mortalidad y morbilidad también en los adultos. Se estima que en todo el mundo, entre 15 y 19 millones de personas padecen de cardiopatía reumática, con casi 250.000 de muertes cada año. Alrededor del 95% de los casos de fiebre reumática aguda y de fallecimientos por cardiopatía reumática ocurren ahora en países en desarrollo, con tasas particularmente altas en los países subsaharianos de África, en naciones de la cuenca del Pacífico, Australasia y el sur y centro de Asia. La vía patógena, que comienza con la exposición a estreptococos del grupo A, seguida de una infección faríngea, el desarrollo ulterior de fiebre reumática aguda, recurrencias de esta fiebre y la aparición de cardiopatía reumática y sus complicaciones se acompaña de diversos factores de riesgo. Por tanto, es factible implementar intervenciones en cada punto. En las naciones desarrolladas, muchos de los factores de riesgo están bajo control y cuando es necesario, se implementan intervenciones oportunas. Desafortunadamente, la mayor carga de la enfermedad se encuentra en los países en desarrollo, muchos de los cuales no tienen los recursos, la capacidad o el interés para abordar esta enfermedad multifactorial. En particular, casi ninguno de estos países cuenta con un programa de erradicación contra la cardiopatía reumática, basado en registros y cuya rentabilidad esté probada para reducir la carga de la enfermedad. El conocimiento de la cardiopatía reumática y la disposición de los recursos necesarios para controlarla en las naciones en desarrollo es un tema que exige atención internacional. Epidemiología. La fiebre reumática aguda afecta principalmente a niños de entre 5 y 14 años de edad. Los episodios iniciales son menos comunes en adolescentes mayores y adultos jóvenes, y son inusuales en personas mayores de 30 años. En cambio, los episodios recurrentes de fiebre reumática aguda son todavía relativamente frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes. Este patrón difiere de la prevalencia de la cardiopatía reumática, que alcanza su máximo entre los 25 y 40 años de edad. No hay una relación clara respecto al género para la fiebre reumática aguda, pero la cardiopatía reumática afecta más a menudo a las mujeres, a veces hasta 2 veces más que a los varones. Factores relacionados con el microorganismo. La fiebre reumática aguda
se debe exclusivamente a la infección de las vías respiratorias superiores por estreptococos del grupo A. En regiones con alta incidencia, se ha relacionado casi siempre con ciertos serotipos M, especialmente los serotipos 1, 3, 5, 6, 14, 18, 19, 24, 27 y 29. Sin embargo, actualmente se cree que cualquier cepa de estreptococos del grupo A puede producir fiebre reumática aguda. Se investiga también la contribución potencial de las infecciones cutáneas y los estreptococos de los grupos C y G. Factores relacionados con el hospedador. Alrededor del 3 al 6% de la población es susceptible a la fiebre reumática aguda, y esta proporción no varía mucho entre las diferentes poblaciones. Los datos del agrupamiento familiar de casos y la concordancia en gemelos monocigotos, especialmente en el caso de la Corea, confirman que la susceptibilidad a presentar fiebre reumática aguda es una característica hereditaria, con una concordancia del 44% en gemelos monocigotos en comparación con el 12% en dicigotos. Se ha calculado recientemente que la herencia interviene en un 60%. Muchas evidencias sobre los factores del hospedador se centran en determinantes inmunológicos. Algunos alelos de clase segundo del antígeno leucocítico humano, en especial HLA-DR-B7 y HLA-DR4, están vinculados con la susceptibilidad, mientras que otros alelos de clase segundo se han relacionado con protección. Estos son los HLA-DR5, HLA-DR6, HLA-DR51, HLA-DR52 y HLA-DQ. También se han descrito nexos con polimorfismos en el locus del factor de necrosis tumoral alfa, TNF-A308 y TNF-A238, concentraciones altas de lectina que se une a manosa circulante y receptores tipo TOL. Respuesta inmunitaria. La teoría más aceptada sobre la patogenia de la fiebre reumática se basa en el concepto de simulación molecular. Según esta teoría, una respuesta inmunitaria dirigida a antígenos estreptocócicos, como la proteína M y la N-acetilglucosamina del carbohidrato del estreptococo del grupo A, también reconoce tejidos humanos. En este modelo, los anticuerpos con reacción cruzada se unen a células endoteliales en la válvula cardíaca, lo cual origina la activación de la molécula de adherencia BO-SEAM1. Como resultado, hay atracción de linfocitos activados y lisis de células endoteliales en presencia de complemento. Esto induce la liberación de péptidos como laminina, queratina y tropomiosina, los cuales activan a su vez a linfocitos T que experimentan reacción cruzada e invaden el corazón, amplifican el daño y propagan el epítopo. Otra hipótesis propone que el daño inicial proviene de la invasión de superficies epiteliales por el estreptococo, con unión de la proteína M al colágeno tipo 4, transformándose en un fenómeno inmunogénico, pero sin la participación del mecanismo de simulación molecular. Manifestaciones clínicas. Hay un periodo de latencia de unas 3 semanas, es decir, de 1 a 5 semanas, entre la infección por estreptococo del grupo A y la aparición de las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática aguda. Las excepciones son la corea y la carditis indolente, que pueden presentarse tras periodos de latencia prolongados de hasta 6 meses. Aunque muchos pacientes refieren haber tenido faringitis previamente, el grupo de infecciones por estreptococos del grupo A no suele ser sintomático y solo se confirma mediante pruebas de anticuerpos estreptocócicos. La característica clínica más común es la poliartritis, presente en el 60 a 75% de los casos, y la carditis, presente en el 50 a 60%. La prevalencia de la corea varía mucho con la población, fluctuando entre el 2% y el 30%.
Actualmente, el eritema marginal y los nódulos subcutáneos son raros, observándose en menos del 5% de los casos. Afectación cardíaca. Hasta el 60% de los pacientes con fiebre reumática aguda desarrollan cardiopatía reumática. El endocardio, el pericardio o el miocardio pueden verse afectados. La lesión valvular es el dato distintivo de la carditis reumática. La válvula mitral casi siempre está afectada, algunas veces junto con la válvula aórtica. La alteración aislada de la válvula aórtica es rara. El daño de las válvulas pulmonar o tricúspide es consecuencia de las mayores presiones pulmonares, resultado de la valvulopatía izquierda. El daño valvular provoca insuficiencia y, con el tiempo, a menudo debido a episodios recurrentes, engrosamiento, cicatrices, calcificación de valvas y estenosis valvular. La manifestación característica de la carditis en personas no previamente afectadas es la insuficiencia mitral, a veces acompañada de insuficiencia aórtica. La inflamación del miocardio puede afectar las vías de conducción eléctrica prolongando el intervalo P-R, bloqueo auriculoventricular de primer grado o raramente un bloqueo de mayor grado, y amortiguando el primer ruido cardíaco. Los pacientes a menudo no tienen síntomas durante muchos años antes de que la valvulopatía evolucione hasta provocar insuficiencia cardíaca. En entornos de escasos recursos, el diagnóstico a menudo no se establece, por lo que niños, adolescentes y adultos jóvenes pueden tener cardiopatía reumática sin saberlo. Estos casos se diagnostican mediante ecocardiografía, ya que la auscultación es poco sensible e inespecífica para el diagnóstico en personas asintomáticas. La detección ecocardiográfica sistemática de escolares en poblaciones con altas tasas de cardiopatía reumática se ha vuelto más común, facilitada por los avances tecnológicos en aparatos portátiles de ecocardiografía y la disponibilidad de guías de consenso para el diagnóstico ecocardiográfico. Aunque el diagnóstico confirmado en la ecocardiografía de detección debe llevar a la profilaxis secundaria, no se ha determinado la importancia clínica de cardiopatía reumática dudosa. Afectación articular. La manifestación articular más frecuente es la artritis, con evidencia objetiva de inflamación, articulaciones calientes, hinchadas, enrojecidas o dolorosas al tacto y afectación de varias articulaciones, también llamada de poliartritis. Este signo es casi siempre migratorio, desplazándose de una articulación a otra en un lapso de horas. Generalmente, afecta a grandes articulaciones como las rodillas, el tarso, las caderas y los codos de manera asimétrica. El dolor es intenso y muchas veces discapacitante hasta que se inician los fármacos antiinflamatorios. La afectación articular menos grave también es relativamente común y se ha reconocido como una manifestación importante en poblaciones de alto riesgo, según la revisión más reciente de los criterios de Jones. La artralgia sin signos objetivos de inflamación articular se localiza en articulaciones grandes con las mismas características migratorias que la poliartritis. En algunas poblaciones, el signo inicial puede ser la monoartritis aséptica, resultado del inicio temprano del uso de antiinflamatorios antes de definir el patrón migratorio típico. Las manifestaciones articulares responden muy bien a los salicilatos y otros antiinflamatorios no esteroideos. Es improbable que la afectación articular que persiste más de 1 o 2 días después de iniciar los salicilatos se deba a fiebre reumática aguda. Corea. La corea de Sydenham se presenta sin ninguna otra manifestación y aparece tras un periodo de latencia prolongado después de una infección por estreptococos del grupo A, observándose sobre todo en mujeres. Los movimientos coreiformes afectan principalmente la cabeza, produciendo movimientos característicos de la lengua,
y las extremidades superiores. Estos pueden ser generalizados o restringidos a un lado del cuerpo, llamado de hemicorea. En los casos leves, se pone de manifiesto solo con una exploración cuidadosa, mientras que en los casos graves, los afectados no pueden realizar actividades cotidianas. A menudo se acompaña de labilidad emocional o rasgos obsesivo-compulsivos que pueden durar más que los movimientos coreiformes, generalmente resolviéndose en 6 semanas, pero en ocasiones pueden durar hasta 6 meses. Manifestaciones cutáneas. El exantema típico es el eritema marginal, comenzando como máculas rosadas con un aspecto claro en el centro y un borde difuso serpiginoso. El exantema es evanescente, apareciendo y desapareciendo ante los ojos del examinador. Generalmente se presenta en el tronco, algunas veces en las extremidades, pero casi nunca en la cara. Los nódulos subcutáneos consisten en masas indoloras móviles y pequeñas bajo la piel sobre prominencias óseas, especialmente en manos, pies, codos, occipucio y en ocasiones vértebras. Son una manifestación tardía que aparece entre 2 a 3 semanas después de iniciada la enfermedad, durando solo algunos días a 3 semanas y casi siempre se asocian con carditis. Otras manifestaciones. La fiebre es común en la mayoría de los casos, aunque rara vez en pacientes con corea pura. La fiebre alta mayor a 39 grados es común, aunque no son infrecuentes los aumentos menores en la temperatura. Los reactantes de fase aguda están elevados en muchos casos. Que se manifiestan muchos meses después, es esencial contar con la evidencia de una infección previa por estreptococos del grupo A para establecer el diagnóstico de fiebre reumática aguda. Dado que en muchos casos no se dispone de un cultivo positivo de frotis faríngeo o una prueba de antígeno rápida, generalmente se necesitan datos serológicos. Las pruebas serológicas más comunes son las concentraciones de antiestreptolicina O y anti-DNasa B. Cuando sea posible, se determinan los intervalos de referencia específicos de edad en una población local de personas sanas que no hayan tenido una infección reciente por estreptococos del grupo A. Confirmación del diagnóstico. Dado que no hay una prueba definitiva, el diagnóstico se basa en la presencia de una combinación de manifestaciones clínicas típicas junto con la evidencia de una infección previa por estreptococos del grupo A y la exclusión de otros diagnósticos. Esta incertidumbre llevó al Dr. T. Duckett Jones en 1944 a elaborar un conjunto de criterios, conocidos más adelante como criterios de Jones, para facilitar el diagnóstico. La revisión más reciente de los criterios de Jones exige que el médico determine si el paciente proviene de una población con tasas bajas de fiebre reumático aguda. Para este grupo hay un ajuste de criterios de bajo riesgo. Para todos los demás hay una serie de criterios más sensibles. Tratamiento. En los pacientes con posible fiebre reumática aguda se establece una vigilancia ulterior, constante, para asegurar la confirmación del diagnóstico, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y otros síntomas, además del inicio de medidas preventivas que comprendan profilaxis secundaria, incluidos un registro de fiebre reumática aguda y la educación para la salud. Se solicita ecocardiografía en todos los casos posibles con el propósito de ayudar a establecer el diagnóstico y determinar la gravedad al inicio de cualquier carditis. En el siguiente cuadro están los otros estudios que se deben solicitar. No hay ningún tratamiento para la fiebre reumática aguda que modifique la probabilidad de aparición o agravamiento de la cardiopatía reumática. Con la excepción del tratamiento de la insuficiencia cardíaca,
que puede salvar la vida en caso de carditis grave, el tratamiento de la fiebre reumática aguda es sintomático. Antibióticos. Todos los pacientes con fiebre reumática aguda deben recibir antibióticos suficientes para tratar la infección desencadenante por estreptococos del grupo A. La penicilina es el fármaco de elección y se administra por vía oral, como fenoximetilpenicilina, 500 miligramos o 250 miligramos para niños menores de 27 kilos, por vía oral a cada 12 horas, o amoxicilina, 50 miligramos por kilo, teniendo como máximo 1 gramo por día durante 10 días, o en una sola dosis de 1,2 millones de unidades o 600.000 unidades para niños menores de 27 kilos por vía intramuscular de penicilina G benzatínica. Salicilatos y antiinflamatorios no esteroideos. Pueden utilizarse para tratar la artritis, la artralgia y la fiebre, una vez que se confirma el diagnóstico. No son de utilidad en el tratamiento de la carditis o la corea. El ácido acetilsalicílico es el fármaco más indicado, en dosis de 50 a 60 miligramos por kilo de peso al día hasta un máximo de 80 a 100 miligramos por kilo al día, siendo de 4 a 8 gramos por día en adultos, en 4 a 5 fracciones. Con dosis mayores, es importante vigilar al paciente en busca de síntomas de salicilismo, como náusea, vómito o acúfenos. Si aparecen tales manifestaciones, es necesario reducir la dosis. Cuando los síntomas agudos se resuelven de forma importante, por lo regular, en las primeras 2 semanas, pueden disminuirse las dosis altas a 50 a 60 miligramos por kilo al día durante 2 a 4 semanas más. Después de 3 semanas de interrumpir el fármaco, algunas veces reaparecen la fiebre, los signos articulares y los reactivos de fase aguda altos. Ello no implica una recurrencia y puede comenzarse de nuevo el uso de salicilatos por un lapso breve. En vez del ácido acetilsalicílico, una alternativa útil es el naproxeno en dosis de 10 a 20 miligramos por kilo al día, con la ventaja adicional de que se administra 2 veces al día. Tratamiento de la carditis y posible insuficiencia cardíaca. Glucocorticoides. El empleo de glucocorticoides en la fiebre reumática aguda es todavía controvertido. 2 metaanálisis no han logrado demostrar un beneficio de los glucocorticoides en comparación con placebo o salicilatos para mejorar el pronóstico de la carditis a corto o más largo plazo. Sin embargo, los estudios incluidos en estos metaanálisis tuvieron lugar hace más de 40 años y no se emplearon los fármacos administrados con regularidad en la actualidad. Muchos médicos tratan los casos de carditis grave, los que producen insuficiencia cardíaca, con glucocorticoides, porque consideran que pueden reducir la inflamación aguda y favorecer una curación más rápida de la insuficiencia. Sin embargo, los beneficios potenciales de este tratamiento deben equilibrarse con los posibles efectos adversos. Si se recetan, se recomienda la prednisona o la prednisolona en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día, y como máximo 80 miligramos, y a menudo solo se necesitan durante algunos días o hasta por un máximo de 3 semanas. Reposo en cama. Las recomendaciones habituales del reposo en cama a largo plazo, alguna vez parte fundamental del tratamiento, ya no suelen ponerse en práctica. Más bien, el reposo en cama se prescribe según se necesite mientras haya artritis y artralgia, y en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Una vez que se controlan bien los síntomas, puede iniciarse la movilización según se tolere. Tratamiento de la corea. Los fármacos para controlar los movimientos anormales no alteran la duración o el desenlace de la corea. En los casos más leves, se recomienda proporcionar un ambiente tranquilo. En los enfermos con corea grave,
la carbamazepina o el valproato sódico son preferibles al haloperidol. Es posible que no se observe una respuesta durante 1 a 2 semanas y los fármacos deben continuarse durante al menos 1 a 2 semanas luego de la desaparición de los síntomas. Hay evidencias recientes de que los corticosteroides son eficaces y permiten una atenuación más rápida de los síntomas en la corea. Deben considerarse en casos graves o resistentes. Es posible comenzar la administración de prednisona o prednisolona en dosis de 0,5 miligramos por kilo de peso al día e iniciar, de modo gradual, la disminución de las dosis, de preferencia después de 1 semana. Si los síntomas desaparecen, aunque si empeoran, es necesaria en ocasiones la disminución más lenta o el aumento temporal de las dosis. Inmunoglobulina intravenosa. Estudios a pequeña escala han sugerido que la inmunoglobulina intravenosa puede conducir a una supresión más rápida de la corea, pero no han demostrado un beneficio en el pronóstico a corto o largo plazo de la carditis en la fiebre reumática aguda sin corea. Ante la falta de mejores datos, no se recomienda la inmunoglobulina intravenosa, excepto en casos de corea grave, resistente a otros tratamientos. Pronóstico. Sin tratamiento, la fiebre reumática aguda tiene una duración promedio de 12 semanas. Con tratamiento, los pacientes casi siempre reciben el alta médica en 1 o 2 semanas. Se vigilan los marcadores inflamatorios cada 1 a 2 semanas hasta que se normalizan, por lo regular, en las primeras 4 a 6 semanas, y se lleva a cabo una ecocardiografía luego de un mes para determinar una posible progresión a la carditis. Los casos con carditis más grave necesitan vigilancia clínica y ecocardiográfica rigurosa a largo plazo. Una vez que se resuelve el episodio agudo, la prioridad consiste en asegurar el seguimiento clínico ulterior a largo plazo y adoptar un régimen de profilaxis secundaria. Los pacientes deben incluirse en el registro local de fiebre reumática aguda, si existe alguno, y se establece contacto con los médicos de atención primaria para asegurar un plan de seguimiento y administración de profilaxis secundaria antes de darlos de alta. A los enfermos y sus familias también se les informa sobre la enfermedad, con énfasis en la importancia de cumplir con la profilaxis secundaria. Prevención. Prevención primaria. En condiciones ideales, la prevención primaria comprende la eliminación de los principales factores de riesgo de infección estreptocócica, en particular el hacinamiento. Esto es difícil en la mayor parte de los lugares donde es común la fiebre reumática aguda. Por tanto, la base de la prevención primaria de la fiebre reumática aguda es todavía la profilaxis primaria, es decir, el tratamiento oportuno y completo de la faringitis por estreptococos del grupo A con antimicrobianos. Si se instituye durante los primeros 9 días después de iniciada la disfagia, el régimen de penicilina, como se describió para el tratamiento, previene casi todos los casos. En sitios en que son frecuentes fiebre reumática aguda y cardiopatía reumática, pero no se cuenta con el diagnóstico microbiológico de faringitis por estreptococos del grupo A, como en países de escasos recursos, las guías de atención primaria recomiendan tratar a todo paciente de faringitis con penicilina o, de manera alternativa, utilizar un algoritmo clínico para identificar a individuos que muestran una mayor probabilidad de padecer faringitis por estreptococos del grupo A. Estas medidas, aunque son imperfectas, reconocen la importancia de la prevención de fiebre reumática aguda a costa de tratar en grado excesivo muchos casos de faringitis sin relación con estreptococos del grupo A. Prevención secundaria. El elemento básico para erradicar fiebre reumática aguda y cardiopatía reumática
es la prevención secundaria. Los pacientes con fiebre reumática aguda están expuestos a un riesgo mucho mayor que el de la población general de presentar un nuevo episodio de fiebre reumática aguda después de una infección por estreptococos del grupo A. En consecuencia, deben someterse a profilaxis de largo plazo con penicilina para prevenir recurrencias. El mejor antibiótico para la profilaxis secundaria es la penicilina G-benzatínica en dosis de 1,2 millones de unidades o 600.000 unidades si la persona pesa menos de 27 kilos, aplicada cada 4 semanas. Puede administrarse cada 3 semanas o incluso cada 2 semanas, cuando se considera que el enfermo tiene un riesgo en particular alto. No obstante, cuando se puede lograr el cumplimiento estricto con la dosificación de cada 4 semanas, rara vez es necesario aplicar dosis más frecuentes. Después del esquema anterior, puede administrarse 2 veces al día penicilina imponte oral en dosis de 250 miligramos, pero es menos eficaz que la penicilina G-benzatínica. Los pacientes alérgicos a este fármaco reciben 250 miligramos de eritromicina 2 veces al día. La duración de la profilaxis secundaria depende de muchos factores, en particular, el tiempo transcurrido desde el último episodio de fiebre reumática aguda, ya que con el tiempo disminuyen las posibilidades de recurrencia. Edad. Ya que disminuye la probabilidad de recurrencias con la edad. Y gravedad de RHD. En caso de enfermedad grave, tal vez sea prudente evitar incluso el mínimo riesgo de recurrencia por las consecuencias potenciales graves. La profilaxis secundaria se establece mejor como parte de un programa coordinado de erradicación de cardiopatía reumática, con base en un registro de pacientes. Los registros mejoran la posibilidad de vigilar a los enfermos e identificar a quienes no cumplen con el esquema profiláctico e instituir medidas para mejorar el cumplimiento clínico.